Quiero decir, en tiempo real vemos cómo se desmantela el mito del sueño europeo, porque siempre existe esta creencia en Georgia y Armenia de que, ya sabes, Europa es como una panacea, ¿verdad? Pero hay una especie de desconexión entre este mito y la realidad. Y no me refiero solo ahora, recientemente, cuando miramos a, ya sabes, la señora von der Leyen, y miramos a, ya sabes, Borrell y Michel, y todos nuestros eurócratas favoritos haciendo sus comentarios y declaraciones y gritando y vociferando y todo eso. Quiero decir, es reflejo de una crisis. Pero incluso antes, cuando volvemos a 2009, volvemos a 2010, miramos la crisis de la eurozona. Los armenios y georgianos tienen una larga historia con el mundo mediterráneo. Grecia, con Italia, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Grecia e Italia sufriendo, ¿verdad? Debido a este tipo de políticas eurocráticas, tal vez debería hacerte reflexionar un poco. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Pietro Shakarian y Lasha Kazradze. Ambos de mis colegas provienen de la región del Cáucaso del Sur, Pietro de Armenia y Lasha de Georgia. Ambos viven en el extranjero. Pietro es historiador en la Escuela Superior de Economía en San Petersburgo, Rusia, y Lasha es analista de relaciones internacionales que trabaja en los ESUMNUS como oficial de enlace para la Universidad Estatal de Sushumi de Georgia. Los tres queremos discutir la situación geoestratégica del Cáucaso y la nueva multipolaridad que ahora incluso los Estados Unidos parecen abrazar. Pietro, Lasha, bienvenidos de nuevo. Pietro, Lasha, welcome back. Gracias, Pascal. Es un placer estar aquí. Muchas gracias, Pascal Lotaz. I'm glad to have you both in the same podcast. Me alegra tenerlos a ambos en el mismo podcast, porque tienen perspectivas únicas sobre su región. Y, ya saben, el Cáucaso del Sur ha visto muchos desarrollos en los últimos años. Hubo esta guerra entre Armenia y Azerbaiyán, y toda la situación de limpieza étnica en Nagorno-Karabaj. Y luego hemos visto una presión extrema sobre Georgia por parte de la UNOE y Estados Unidos para un cambio de régimen y cambios en las leyes nacionales, etc. Tal vez Pietro primero y luego Lasha. ¿Creen que el periodo más intenso para el Cáucaso del Sur ya ha pasado? ¿O esperan más volatilidad, digamos, en 2025, 2026? More volatility in, like, let's say 2025, 2026. Creo que hay menos presión, porque especialmente cuando miramos a la administración estadounidense anterior, la administración de Joe Biden, hubo esfuerzos intensos para realmente usar esta región contra Rusia para abrir un segundo frente de la guerra de Ucrania en esta región. Y había diferentes maneras en las que intentaban lograr eso. Una sería ciertamente a través de Nagorno-Karabaj o Armenia-Azerbaiyán. Ahora está este problema con Sanguesur, Syunik, la provincia de Syunik de Armenia a la que Azerbaiyán quiere reclamar. Pero también incluso usar a Georgia como un arma contra Rusia para activar un nuevo conflicto con Abjasia y Osetia del Sur. Y sí, creo que al menos la presión ha disminuido en esta región, lo cual es una muy buena noticia. No puedo decir, sin embargo, quiero decir, desafortunadamente en el caso de Armenia, todavía está este primer ministro, Nikol Pashinyan, que realmente es, ya sabes, terrible para Armenia. Quiero decir, no hay otra forma de describirlo. Quiero decir, hablaremos más sobre él, estoy seguro, en esta conversación, y su orientación geopolítica y su visión del mundo. Pero él es, creo, una fuerza muy desestabilizadora para el Cáucaso. Y ha puesto en riesgo la seguridad de Armenia, realmente también la seguridad rusa, la seguridad iraní. De hecho, ha fortalecido la mano de Turquía. Hablamos sobre Turquía la última vez en este podcast. Así que sí, no, esa sería mi opinión. Quiero decir, dejo más a Lasha para que explique sobre Georgia. Gracias, Pietro. Es genial, Pascal. Now, what do you Ahora, ¿qué piensas, Lasha? ¿Compartes esa evaluación? assessment? Yes, I think I'm gonna Sí, creo que estoy de acuerdo con eso. Con Pashinyan sí, no entiendo el aventurerismo con Francia y Occidente. Y ya sabes, esto es más de lo mismo, quiero preguntar.
Pero permíteme volver al punto general que hizo Pietro. Creo que con el cambio en el sistema internacional, creo que ya sabes, ambos estarían de acuerdo conmigo. Con este regreso a la multipolaridad, creo que eso alivió la presión regionalmente en el Cáucaso del Sur. Creo que lo que sucedió es que el mundo unipolar, ya sabes, una especie de camino de una sola dirección, un enfoque absolutista hacia el Cáucaso del Sur, en términos relativos al menos, ha terminado. Y Georgia está aliviada, sabes, básicamente de no sentir presión, como dijo Pietro, porque no solo había acusaciones. Pero creo que en este punto todos sabemos que hubo una enorme presión sobre Georgia para abrir el segundo frente, básicamente. Con diferentes métodos, escuché que la embajada de Estados Unidos usó de que Georgia usara o suministrara viejos arsenales soviéticos a Ucrania, sobrantes de la guerra de 2008, algo por el estilo. Así que puedes imaginarte, si todo esto es algo por lo que Estados Unidos y el colectivo estaban presionando, por lo que Georgia estaba pasando. Y así sí sabes, en cuanto al punto de Pietro, la presión del occidente colectivo ha disminuido. Pero ¿sabes qué? Más que eso, creo que el mito también se ha roto. Las narrativas se han desmoronado y realmente, en gran medida, creo que ha salido a la luz la verdad sobre de qué se trataba todo este proyecto. Me remontaría antes de 2008, la invasión de Georgia por parte de Rusia y toda esta narrativa, propaganda y expansión de la OTAN en medio del Cáucaso Sur. Así creo que es que estamos llegando al final de eso. ¿Es este el fin de esto? ¿O lo formularía como el fin de la historia? Lo que estamos viendo es realmente el fin de la dominación de este tipo de ideología de Fukuyama, de esta visión determinista de la historia. Y creo que cuando miramos específicamente la región del Cáucaso del Sur y miramos a Armenia y Georgia, en tiempo real vemos cómo se desmantela el mito del sueño europeo. Siempre ha existido esta creencia en Georgia y Armenia de que Europa es como una panacea, ¿verdad? Pero hay una desconexión entre este mito y la realidad, porque si los armenios y georgianos realmente estuvieran siguiendo las noticias de Europa, y no me refiero solo ahora, recientemente, cuando miramos a Frau von der Leyen, Borrell y Michel, y todos nuestros eurocratas favoritos, haciendo sus comentarios y declaraciones, y gritando y vociferando y todo eso, es reflejo de una crisis. Pero incluso antes, cuando volvemos a 2009, volvemos a 2010, miramos la crisis de la eurozona. But even before, when we go back to 2009, go back to 2010, look at the Eurozone crisis. Right? When you're looking at such profound crises, now Armenia and Georgia. Cuando miras crisis tan profundas, ahora Armenia y Georgia son países antiguos, son países viejos. Los armenios y georgianos tienen una larga historia con el mundo mediterráneo, con Grecia, con Italia. Así que cuando ves a Grecia e Italia sufriendo por este tipo de políticas eurocráticas, entonces tal vez debería darte una pausa para pensar. Pero ahora estamos viendo este mito desmantelarse en tiempo real. Y quiero decir, que la gente de Armenia lo vea. Pero no sé sobre Pashinyan. Y eso es otro asunto completamente diferente para una frase en inglés. Pero la cuestión es, como esta crisis y la forma en que especialmente Grecia fue tratada por su propio club de países, ¿verdad? Cómo fue golpeada y exprimida hasta la muerte. Una fuga de cerebros de millones de personas abandonando un barco que se hunde. Eso en sí mismo no fue suficiente para convencer a muchos, ¿verdad? Toda esta manía de occidentalización, europeización, continuó. Y parece realmente que solo la segunda administración de Trump ahora lo termina definitivamente. Quiero decir, tal vez se estaba desvaneciendo con el tiempo, pero esto es, porque de alguna manera existe este peligro, ¿no es así? De que sobreinterpretamos lo que Donald Trump está haciendo o iniciando. Pero por otro lado, hay tantos cambios estructurales que están ocurriendo que probablemente sean irreversibles. ¿Puedes hablar sobre esto? Tal vez Pietro primero y Lasha.
this, maybe Pietro first and Lasha. Well, I think already we're seeing trends even before. Bueno, Trump creo que ya was estamos viendo elected. tendencias incluso antes de que Trump llegara. Entonces quiero decir, si estabas siguiendo las noticias de cerca, ya habías visto algunos artículos de opinión de Bloomberg, o tal vez incluso del Wall Street Journal o del New York Times, donde ya hablaban de la necesidad de que SU News se retirara de Europa, ¿verdad? También ya había una especie de reacción contra la corrección política excesiva que había sido una característica de la administración de Joe Biden en particular. Y así podías ver que dentro del establecimiento, dentro del estado profundo, por así decirlo, cuando usamos estos términos, ya había tendencias a, digamos, tener una especie de, supongo que podrías decir, un retroceso. Y Trump, en muchos sentidos, es el instrumento para realizarlo. In many ways is the instrument to realize it. I mean, he's the ideal person to realize it as the disruptor. Quiero decir, él es la persona ideal para realizarlo como el disruptor, como a menudo se le llama en los medios. Así que creo que ha habido una especie de precursor para esto. Pero sí quiero decir, lo que estamos viendo ahora, los Estados Unidos solo pueden soportar tanto. ¿Sabes? Se ha desperdiciado tanto dinero en todos estos proyectos para influir en las sociedades, como vemos con USAID, con el cambio de régimen, con estas guerras catastróficas y atroces desde Irak hasta Libia, Siria, Ucrania, que sabes, en algún momento iba a llevar a un punto de inflexión donde los Estados Unidos eventualmente tendrían que regresar a casa o tener su momento de regreso a casa. Tal vez no completamente, pero aún así estamos viendo un movimiento en esa dirección. Still, we're seeing a movement in that direction. Lasha. Yeah, absolutely. So I'll Sí, absolutamente. just Así que recuerdo, solo para ampliar esto un poco desde una perspectiva personal, cuando ocurrió lo de Kosovo y el bombardeo serbio y todo eso. Fue una especie de, solo para usar la frase de Pascal aquí, psicosis, una psicosis colectiva. La gente pensaba, sí, esto está mal, pero no realmente. Así que era eso de, si lo está haciendo América, ¿cómo puede estar mal? Sabes, estamos, ya sabes, eliminando a un montón de tipos malos y dictadores por ahí en algún lugar. Quiero decir, recuerdo esos tiempos y ese tipo de estado de ánimo social, si se quiere. Y sin embargo había algo fundamentalmente mal con todo eso. Y es ese algo que eventualmente estalló y salió a la luz. Y ya sabes, básicamente el presidente de hoy, Trump, en realidad lo llamó. Pero sea como sea, sí, solo para volver a la región. Sabes, ahora mismo lo que Georgia está haciendo es básicamente lo que siempre ha hecho. Volver a la especie de geopolítica de todo esto. Principios geopolíticos, cómo sobrevivir como un estado pequeño. Y creo que en el frente de la política exterior, el sueño georgiano ha hecho un gran trabajo en términos de equilibrio. Y siempre he estado haciendo esta pregunta. Todavía en la literatura de hoy ves, bueno, Estados Unidos todavía tiene una oportunidad y tiene que salvar el Cáucaso del Sur o tiene que volver allí y tiene que... Y sin embargo no hay respuesta. La respuesta es lo que estamos viendo. Mi pregunta es, ¿cuál es el papel que le queda ahora a Estados Unidos en el Cáucaso del Sur? ¿Qué pasaría si Georgia encuentra un camino común con Moscú y comienza, es una posibilidad remota, lo sé, es una gran salvedad, pero qué pasaría si comienzan a hablar sobre la restauración de la soberanía? Y toda esta idea del Cáucaso del Sur como un espacio geopolítico conjunto, como un espacio geopolítico común, llámalo independencia estratégica, llámalo como queramos con frases elegantes. Pero al final del día sabemos que Occidente fracasó. Georgia no ha sido industrializada. Armenia no es exactamente un país industrializado. Azerbaiyán tiene su petróleo, energía, gas y activos de transporte que tanto el este como el oeste desean. Genial, pero al final del día el Cáucaso sigue siendo lo que siempre ha sido, un puente entre el este, norte y sur. It's a bridge between the east, west, north, south. And out of these basic principles, you have to sort of... Y a partir de estos principios básicos, tienes que reconfigurar tu propia política exterior. Y entonces la pregunta básica se convierte en, ¿qué pasa con Occidente? Bien, así que vamos a darle un 5% de probabilidad a Georgia de unirse a la Unión Europea porque la OTAN está fuera de cuestión. Siempre lo ha estado.
Digamos que Putin acepta que Georgia se una a la Unión Europea porque no es un problema de seguridad, ¿verdad? En sí mismo. ¿Cómo va? Entonces, Georgia va a ser una especie de isla de, ¿qué? Occidente industrializado en medio del Cáucaso Sur, dada la burocracia caótica, la burocracia egoísta de la Unión Europea, como lo que hicieron con Grecia. ¿Van a permitir que Georgia produzca y desarrolle sus propias industrias? Tal vez Pascal podría opinar sobre esto. Tengo mucha curiosidad sobre cómo funciona la economía colectiva europea en términos de, digamos, ayudar a un nuevo miembro a volverse próspero, ¿verdad? No lo creo. Y todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Para mí lo más importante obviamente es la cuestión de la seguridad. Y la única manera de garantizar la seguridad de Georgia es que Georgia haga básicamente lo que está haciendo ahora, tanto a nivel regional como en sus relaciones con sus socios occidentales colectivos. No solo en términos de seguridad, sino también de soberanía. Quiero decir, se trata de soberanía, porque cuando estás equilibrando, estás persiguiendo tus propios intereses. Tengo que decir que realmente creo que Bidzina Ivanishvili es absolutamente brillante. Quiero decir, probablemente sea el líder político más inteligente y pragmático en el Cáucaso hoy en día. Oh, ciertamente comprendió muy bien ese aspecto de la política exterior. Absolutamente, absolutamente. Originalmente, de hecho, cuando él asumió el cargo, esto fue en 2012, 2013, incluso citó a Serge Sargsyan en ese momento, porque Armenia originalmente era mucho más equilibrada. Ya sabes, antes de que Pashinyan llegara. E Ivanishvili dijo, ya sabes, deberíamos seguir un camino armenio, ya sabes, donde deberíamos anteponer nuestros intereses georgianos, ¿verdad? Y cuando pensamos en esto, cuando pensamos en el momento actual, el nuevo, supongo que podrías decir, o renovado, momento multipolar, funciona muy bien para Armenia y Georgia, si Armenia y Georgia están persiguiendo puramente sus intereses nacionales, lo que significa intereses pro-georgianos, intereses pro-armenios. Porque en un mundo multipolar, basado en los fundamentos del derecho internacional y basado en la Carta de la ONU, no en un derecho internacional que sea como la ley de la selva, esto es algo que funciona para estos países. Y así, quiero decir, especialmente cuando hablamos de Georgia, hablamos de los problemas con Abjasia y Osetia del Sur, que son muy dolorosos, estos problemas de restauración de la soberanía. La mejor manera de resolver estos problemas, y esto es lo que Bidzina enfatizó, es a través del diálogo con los abjasios, con los osetios. Y como siempre digo, en realidad que para los georgianos, quiero decir, esto es algo que creo que se puede hacer, porque cuando miras como Abjasia, entonces cuando miras el primer estado georgiano unido, esto fue en 1008, ¿verdad? Bajo Bagrat III de Abjasia. Esta fue la primera vez que Georgia se unió. Y ves el papel de Abjasia en eso. El esposo de la reina Tamar era Alan. Él era osetio. No es imposible que abjasios y georgianos, osetios y georgianos se unan, pero tiene que hacerse a través del diálogo, a través de la paz. Esta es la única manera. Por eso, cuando miramos el tema de Karabaj y la forma en que Aliyev piensa que puede resolver problemas a través de la guerra, mediante medios militares, nunca es una buena solución, especialmente para nuestra región. La única manera es a través del diálogo y la negociación. Esa es la única forma en que esto puede lograrse. Lasha, ¿quieres responder? ¿Puedes hacerme otra pregunta? Claro. Solo para terminar el punto, con el poder duro no hemos logrado nada. Georgia lo sabe. Georgia cometió errores a principios de los 90. El poder duro no logra nada. En nuestro caso, el poder duro es extremadamente importante, por supuesto, especialmente desde esta escuela realpolitik, realista. Pero cuando estás en un estado pequeño, dividido y pobre, tienes que aplicar principios geopolíticos, históricos, básicos y diplomacia regional. Esa es la única opción. Vemos esto desarrollarse,
Vemos que la presión se alivia, no por elección, sino por no tener otra opción que aliviar relativamente la presión del occidente colectivo sobre el Cáucaso del Sur debido al regreso del sistema multipolar. Return of the multipolar system. Pero no solo porque Estados Unidos está participando en aventurerismo, geopolíticamente hablando. No tiene intereses vitales de seguridad nacional en la región. Así que eso también influye. Esto es muy extraño cuando digo esto en este país. ¿Qué quieres decir? Ucrania no está en nuestros intereses de seguridad nacional, y cuando digo que no, la gente se frustra. Correcto. Pero creo que lo que está sucediendo es básicamente que los contornos de lo que siempre ha sido están volviendo y haciéndose visibles en la región. Y creo que Georgia ha logrado ese equilibrio. Y me pregunto, ¿qué está pensando Pashinyan? Sé que Pashinyan también ha dicho que, ya sabes, su aventurerismo, así que su esperanza de que, ya sabes, la UE o Francia con el liderazgo francés van a salvar, ya sabes, salvar a Armenia probablemente no se concretará. Creo que lo dijo. Sí, lo hizo, desafortunadamente. Aludió a eso, ¿verdad? Pero ya sabes, Pascal, si no te importa, me gustaría preguntarle a Pietro, ¿qué crees que ocurrió debido a la guerra de Karabaj y el abandono de Rusia? Y permítanme, por un segundo, solo un segundo para nuestros espectadores, enmarcar esto. Todo el tema sobre Pashinyan, el primer ministro de Armenia, es que básicamente entregó Nagorno-Karabaj, que estuvo, durante ¿qué? 20 años asegurado por el ejército armenio, pero perdió la guerra. Y básicamente lo entregó también en su discurso al punto en que Vladimir Putin dijo, ¿qué debería hacer? Ya lo entregó. Así que Azerbaiyán creó un estado de hechos de facto, y más de 100.000 personas abandonaron Nagorno-Karabaj. Más de 120.000 personas se fueron. Over 100,000 people. Over 100,000 of Armenians 120,000 people left. And you have to think, Pascal, the magnitude of that. Y tienes que pensar, Pascal, en la magnitud de esa situación, porque esos armenios habían estado allí desde, como ya sabes, casi el principio de los tiempos. Quiero decir, tenían su propio dialecto distintivo, que incluso en relación con el armenio oriental, estándar, era algo difícil de entender, lo que llaman el dialecto de Artsaj o el dialecto armenio de Karabaj. Pero piensa también, no solo está en peligro el patrimonio único armenio de Karabaj, porque ahora estas personas están viviendo en el exilio, sino también piensa en todos esos monumentos culturales de la Edad Media, en realidad desde lo profundo de la historia. Quiero decir, incluso estamos hablando de regresar al siglo IV. Es la primera iglesia donde Mesrop Mashtots, el inventor del alfabeto armenio, enseñó su escritura sagrada, de hecho en Amaras. Esto está en Nagorno-Karabaj. Y ahora este patrimonio está bajo una grave amenaza. Pero esto va al punto de que Pashinyan, en su desesperación por ir hacia el oeste, traicionó al pueblo de Nagorno-Karabaj. Y actualmente está traicionando al pueblo de Armenia, de hecho. ¿Puedes explicar la motivación que ves detrás de esto? Entonces, ¿por qué un líder nacional realmente renunciaría a esto? Porque como los estados-nación tienen un historial muy pobre de renunciar a reclamos sobre territorio. Y él lo dejó, como, ya sabes. Porque creo, Pascal, que está trabajando para alguien más. No hay otra explicación que pueda dar. Creo que está bajo la influencia de ciertas fuerzas que quieren que Armenia básicamente se debilite para debilitar a Rusia y para realmente debilitar a Irán y la infraestructura de seguridad de la región. Eso es lo que creo, porque no hay otra explicación racional para esto. ¿Por qué renunciarías a tus propios compatriotas? ¿Por qué renunciarías a su seguridad? ¿Por qué los traicionarías? ¿Cómo debilita a Rusia si Armenia básicamente renuncia a la reclamación sobre Nagorno-Karabaj? ¿Cómo tiene eso un efecto negativo en Rusia? Porque lo que sucede es que cuanto más débil se vuelve Armenia en el Cáucaso, especialmente con la pérdida de Nagorno-Karabaj,
más débil se vuelve también la posición de influencia de Rusia e Irán. Mientras tanto, la posición de Turquía y la OTAN comienza a fortalecerse. Y eso es lo que estamos viendo. La OTAN y Turquía están en ascenso. Además, Israel tiene su mano en el tarro de galletas porque quieren usar a Azerbaiyán contra Irán. Quieren apoyar el irredentismo azerbaiyano contra el norte de Irán con el llamado Movimiento del Azerbaiyán del Sur, con el objetivo de reclamar Tabriz como parte de Azerbaiyán y cosas por el estilo. Entonces, hay todo tipo de actores allí. Pero la idea es que si Armenia se debilita, básicamente Rusia e Irán verán debilitada su influencia, porque la mano de Turquía se fortalecerá, ¿verdad? Y es por eso que la mayoría de los armenios, de hecho la mayor parte de la sociedad, no le gusta Pashinyan. Sus números en las encuestas ahora están en mínimos históricos. Para ponerlo en perspectiva, y esto es algo con lo que Lasha realmente puede identificarse, Armenia en este momento está en la misma posición en la que estaba Georgia en los años posteriores a la guerra de 2008, cuando Saakashvili todavía estaba en el poder, ¿verdad? Saakashvili was still in power, right? He was blowing up, Soviet monuments. Estaba volando monumentos soviéticos en Georgia. Estaba tratando de crear una nueva ciudad en la frontera con Abjasia. Todas estas ideas un poco locas. Y luego, eventualmente, Bidzina Ivanishvili, quiero decir, no parecía que la oposición georgiana fuera a poder unirse. Y finalmente, en octubre de 2011, creo, Ivanishvili se lanzó a la contienda y formó la coalición Sueño Georgiano, que en ese momento era una verdadera coalición, porque tenías a todos, desde Alazania, que era muy pro-OTAN, hasta nacionalistas ortodoxos georgianos. Georgian Orthodox nationalists I think in they this all kind of wanted- coalition. Yeah. They all wanted to get away from the UNM. Todos querían alejarse de la UNM, así que quienes pudieron, básicamente decidieron crear su espacio político bajo el campamento de Ivanishvili. Pero luego eventualmente fueron dejados ir y se disiparon. Pero ahora tiene este núcleo, un núcleo muy firme, por cierto, en la forma del GD, con el que ha logrado básicamente mantener ese equilibrio en el frente de la política exterior. Basically keep that balance on the foreign policy front. And actually, not only that, more importantly, he's been able to grow that. Y de hecho, no solo eso, más importante aún, ha podido hacer crecer ese núcleo, porque antes tenían ese núcleo y dependían de personas, como ya sabes, como dije, Alazania, Kidasheli, este tipo de personas. Y ahora de repente, ahora tienes, ya sabes, a Kovakidze, tienes a Garibashvili, tienes a estos tipos, ya sabes, tienen este tipo de núcleo que se está volviendo cada vez más fuerte, de hecho. Y la mayoría de los georgianos entienden que esta es la única manera de avanzar. Mäskingar pro-Ergeno, no sé pro-este o pro-este, sino pro-tú. Arodes roer-turtan. Pro you, that's the ultimate thing. So we have this situation where in the southern Entonces, tenemos esta situación en el Cáucaso del Sur, como en muchos lugares de la masa continental euroasiática, donde tenemos comunidades multiétnicas, multilingües y multireligiosas que viven en parcelas de tierra relativamente pequeñas, una al lado de la otra. Los conflictos que todavía estamos viendo, Azerbaiyán, Armenia, Nagorno-Karabaj, dentro de Georgia, con Abjasia y Osetia, eran esos conflictos menos pronunciados en tiempos soviéticos. El hecho mismo de la soberanía estatal hizo esto más intenso, o siempre estuvo presente y simplemente no leemos mucho sobre ello en los libros de texto. always there. We just don't read about it in the textbooks very much. Well, the standard story is, the standard Bueno, story is la historia estándar es que la delimitación de fronteras bajo la Unión Soviética, particularmente la política regional de Stalin, está desarrollándose. Comenzó a desarrollarse después del colapso de la Unión Soviética, con todas las regiones separatistas estallando y convirtiéndose en estos puntos de conflicto. sort of erupting and turning into these flashpoints, but Pero ya sabes, como señaló Pietro, hemos convivido con abjasios y osetios del sur durante cientos de años. Son parte del territorio propiamente georgiano. part of the Georgian proper. Culturalmente siempre hemos estado en la misma sintonía y cercanos. Pero ya sabes, esto es específicamente, diría yo, un territorio políticamente motivado, movimientos separatistas políticamente motivados que comenzaron a finales de los años 80 y realmente empezaron a estallar a principios de los 90.
Y luego, ya sabes, el nacionalismo georgiano bajo Gamsakhurdia no ayudó. Por supuesto, las cosas podrían haberse manejado mejor, pero fue una combinación de fracaso en la diplomacia, fracaso en la comunicación, si se quiere, y luego la mano de Rusia en ello. Creo que es innegable. Lo más importante en términos de las relaciones de Georgia y la región con Occidente, creo que Rusia desde el primer día tenía miedo de que estas regiones fueran a ser utilizadas para debilitar aún más lo que surgió después del colapso de la Unión Soviética, es decir, la Federación Rusa. Creo que la guerra en Chechenia también tiene una conexión con eso. Putin no solo quería, Yeltsin, Putin, todos lo recordamos. En primer lugar, este argumento de que Rusia es más débil ahora porque está ocupada con Ucrania, o que las repúblicas de Asia Central, sí, claro. Relativamente hablando, las repúblicas de Asia Central están bien, mucho mejor. La era de la subyugación soviética ha terminado. Pero no se equivoquen, Rusia volverá si tiene que hacerlo. Al igual que con, ya sabes, alguien estaba diciendo, ya sabes, ahí va Armenia. Sabes, ahora Armenia va a ser como arrancada por Occidente. Este es el mismo tipo de retórica que estamos viendo porque Rusia está demasiado distraída en Ucrania y fue una guerra tonta y las jugadas de poder regionales de Rusia se han reducido. Las opciones, nada podría estar más lejos de la verdad. Rusia es mucho más poderosa ahora. Siempre vuelvo a las brutales guerras chechenas en los 90. Rusia logró subyugar esta región incluso cuando estaba en las últimas, o eso piensa Occidente. ¿Sabes? E incluso con algunos de los proyectos geopolíticos, geoeconómicos que Shevardnadze logró implementar muy astutamente con Azerbaiyán, Rusia consintió en BTC y ya sabes, en todos esos oleoductos cruciales, oleoductos clave de conectividad. Pero eso realmente no sucedió. Destruir Rusia. No convirtieron realmente a Rusia en una especie de potencia de segunda categoría en la región. Rusia es lo que siempre ha sido. Hará todo lo posible para asegurarse de que ninguna estructura de seguridad o bloque entre en el vientre blando, por así decirlo, el Cáucaso Sur. Y luego, desde, no sé, el mar de Barents hasta el mar Caspio, históricamente hablando, ninguna alianza militar occidental entra en juego o se acerca a la frontera rusa. Ucrania es un ejemplo clásico de eso. Y entonces, creo que el argumento o la idea de que Rusia es débil es una tontería. No se puede. Espero que Pashinyan no esté sucumbiendo a este mito. Es demasiado inteligente para eso. Esto es solo algo para mostrar, ya sabes, todavía están en la OTSC, ¿correcto? Sí, no, lo están. Todavía están en la OTSC. Una cosa que quiero decir, solo quiero agregar sobre esto, es que la región del Cáucaso está intrínsecamente vinculada con la arquitectura de seguridad de Rusia. Quiero decir, primero, tienes que pensar si nos gusta o no. Porque quiero decir, bueno, en primer lugar, mira, ¿qué es Rusia principalmente? Es principalmente tierra plana. Es principalmente estepa. Así que tener una frontera firmemente delineada al sur, en esta región montañosa, es muy útil para ti, ¿verdad? Y cuando Rusia llegó por primera vez al Cáucaso, quiero decir, de manera seria, podemos decir, en 1801, con la anexión de Georgia Oriental, Kartli-Kakheti, una vez que pudieron obtener esa posesión, y tenían la única carretera, la carretera militar georgiana, que la conectaba con Kartli-Kakheti, lo principal entonces se convirtió en ¿cómo aseguramos esta posesión? Entonces, en realidad, puso a Rusia en esta posición, donde estaban casi como, especialmente cuando miramos a personas como Tsitsianov, que él mismo era georgiano, la idea era casi como la reunión de las tierras georgianas bajo el dominio ruso. Así que en realidad, de alguna manera, también facilitó realmente la unificación de Georgia en algunos aspectos. Y ese es otro punto que quería agregar, que en la Unión Soviética, y mucha gente no entiende esto en Occidente, la Unión Soviética de alguna manera logró consolidar estos países más de lo que estaban. Como Georgia, quiero decir, especialmente cuando Georgia entró por primera vez en el Imperio Ruso, allí teníamos el Principado de Mingrelia,
tenías, ya sabes, no sé, Guria, tenías estas diferentes, ya sabes, entidades. Aharia era parte del Imperio Otomano. Como dije, está Kartli Kakheti, e incluso antes de eso estaban Kartli y Kakheti, tuvieron que unirse, así que todo era un mosaico. E incluso con los armenios tenías como el Melikdom de Syunik, el Melikdom de Artsakh, o Hamza, o Izesbus, das Toathem Fragmis. Y realmente, de manin tu permitió Norchis, en primer lugar, Stemain. First of all, to kind of consolidate, and we see that with the Soviet rule too. Y vemos que con el dominio soviético o la administración soviética también fue bastante importante para los armenios y georgianos porque reconectó a Armenia y Georgia con Europa. Armenia y Georgia eran países situados entre el sur de Europa y el cercano oriente a lo largo de toda su historia. Esto es un hecho geográfico, ¿verdad? Históricamente, de un lado tenías el mundo greco-romano y del otro, Persia. Con el tiempo, esa conexión con el greco-romano se perdió de Mois o Mil por Rawareni. Simitinemak, tres torpores y de Sri Harid, mes estechamente con Alpa de muchas maneras. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, la Primera República Georgia de 1918, miramos a Nueva Jordania. Y realmente lo siento. Sí, ellos obtuvieron su educación, por así decirlo, en Varsovia, en Polonia. Y Polonia en ese momento era parte del Imperio Ruso. Así que debido a que Rusia tenía esta conexión con Europa, permitió a los georgianos y armenios, especialmente cuando miramos el siglo XIX, con el auge de los movimientos nacionales, las ideologías nacionales, también el socialismo, el liberalismo, estas diferentes ideas que llegaban, las ideas de la Ilustración, que en muchos aspectos Rusia proporcionó la ventana a Europa para los armenios y georgianos. Sabes, se podría argumentar incluso antes de eso, que Georgia, en términos idealistas, en términos metafísicos, si se quiere, siempre quiso convertirse, incluso desde los tiempos de la antigua Grecia, en parte de Occidente. Pero rápidamente aquí solo quería decir, ¿hasta qué punto, quiero decir, Georgia siempre fue básicamente vista por el Imperio Ruso como qué? Como un espacio geopolítico contra, digamos, el Imperio Otomano. Quiero decir, Orlando Figes tiene un excelente libro sobre la guerra de Crimea y alude a esto, ¿verdad? Donde todo este espacio siempre fue utilizado entre el este y el oeste. Toda la idea de Lord Palmerston de venir ni siquiera nos llamaría georgianos, diría los pueblos caucásicos, ¿verdad? Desde Azerbaiyán hasta Armenia y Georgia. The Caucasian peoples, right, from Azerbaijan to Armenia to Georgia. So he was looking at this space as a platform. Entonces él veía este espacio como una plataforma, como un trampolín para, ya sabes, debilitar y desestabilizar a Rusia. Y a principios del siglo XX, por ejemplo, en la guerra ruso-japonesa de 1905, todos sabemos que los Dashnaks, los nacionalistas georgianos y los nacionalistas azerbaiyanos, estaban luchando contra el imperio ruso, alineándose con Japón, el lejano Japón. Ahora, Japón tenía sus propios cálculos, pero ya sabes, es curioso cómo la historia tiende a repetirse, utilizando el Cáucaso del Sur, utilizando estas tres repúblicas para lograr sus objetivos, porque Rusia sufrió enormemente después de la derrota ante Japón y su prestigio. Así que no pudieron terminarlo. Y fue Japón, en combinación con las potencias occidentales, nuevamente utilizando este espacio geopolítico, y uno se pregunta qué estaba haciendo Georgia alineándose con Japón. Pero luego estaban estas relaciones militares clandestinas. Puedo recordar a todos los generales japoneses y a la entonces versión japonesa de los oficiales de la CIA que estaban trabajando con georgianos, armenios y azerbaiyanos para derrocar al zar. Y sin embargo, de alguna manera, la Ucrania siempre descifraba el código y revelaba estas conspiraciones contra el imperio zarista. Así que ves, no llegaría a ese extremo, pero los patrones de lo que está sucediendo hoy y cómo el Cáucaso del Sur todavía se ve como una región para mantener algún tipo de resistencia o revolución perpetua, si se quiere. Rusia sigue siendo utilizada. Y también se utiliza especialmente, quiero decir, porque también hay esta conexión o asociación de resistencia
contra Rusia con el Cáucaso Norte, con los pueblos islámicos, ¿verdad? Se remonta a una especie de... Volvemos a la historia de... Volvemos a Chechenia, sí. Volvemos a Chechenia. Y en realidad, en Occidente, se romantiza, incluso se orientaliza, podríamos decir, que el noble salvaje contra la Rusia malvada, por así decirlo, o la Rusia expansionista. Pero en verdad, estaban utilizando estos pueblos. Querían usar a estos pueblos contra Rusia. No tenía nada que ver con ningún tipo de sentimiento genuino de apoyo a los caucásicos del norte, armenios, georgianos o azerbaiyanos. La idea era utilizar a estos pueblos y usar esta región contra Rusia, desafortunadamente. Así que sí, no, quiero decir, absolutamente. Absolutamente. Cuando miramos esa historia, y también de nuevo, se puede ver por qué Rusia presta tanta atención a toda esta región. Quiero decir, sí. Y también el aspecto geográfico, porque incluso cuando miramos toda la historia de Rusia y Turquía, chocando sobre, ya sabes, básicamente Armenia turca en el siglo XIX, se libraron múltiples guerras por esto. También podrías leer eso como una forma, nuevamente, de Rusia tratando de asegurar sus posesiones caucásicas. Y la central, por supuesto, siendo Tiflis, donde básicamente la idea era fortalecer la seguridad de Georgia y fortalecer la seguridad del Cáucaso, al fortalecer efectivamente su posición en la Armenia turca. Porque nuevamente es una meseta, la meseta armenia. Es una barrera natural. Incluso remontándonos profundamente en la historia, la reina Tamar entendió esto, porque fue ella quien puso a los Zakarians en el trono. Apoyó la restauración de la Armenia Bagratuni en la meseta armenia. Eso fue, nuevamente, para ayudar a reforzar la seguridad de Georgia frente a sus propios problemas de seguridad. Así que sí. Quiero decir, en este sentido, las tres naciones del Cáucaso del Sur lo tienen extremadamente difícil, porque los vecinos de las tres son los grandes, ¿verdad? Tienes a Turquía, tienes a Irán, tienes a Rusia, y todos ellos son, como mínimo, sospechosos entre sí. Me gustaría contradecir un poco sobre Rusia e Irán, porque parece que Rusia e Irán han llegado, como sabemos, a un entendimiento, ¿verdad? Ahora hay mucho más diálogo entre Rusia e Irán, especialmente con este tratado que se firmó en enero entre el presidente Raisi y el presidente Putin, ¿verdad? Es un símbolo de hacia dónde han ido las relaciones ruso-iraníes, cómo han evolucionado en comparación con lo que solía haber antes. Quiero decir nuevamente, volviendo profundamente a la historia, las guerras ruso-persas que se libraron sobre estos mismos lugares, Armenia, Georgia, Azerbaiyán o la República de Azerbaiyán frente al norte de Irán, Azerbaiyán iraní. Pero toda esta historia que Rusia e Irán han enfrentado entre sí, ahora están llegando cada vez más a un entendimiento. Hay más confianza. Es hasta tal punto que cuando miras el tratado, Rusia pone un énfasis muy fuerte en la idea de que no apoyarán movimientos separatistas en territorio iraní. Es casi como una forma de reconocer, ¿sabes qué? Te hicimos mal en el pasado al apoyar, digamos, una república azerbaiyana en 1946 en tus provincias del norte, o la República Kurda de Mahabad. Y ahora ya sabes, entendemos cuáles son tus puntos sensibles, y vamos a trabajar contigo y acomodarte, y también defenderemos tu integridad territorial. Y lo mismo, Irán tiene esa obligación similar con Rusia, porque nuevamente, como mencioné antes en otra entrevista, miras lo que dice Kaja Kallas. Rompamos Rusia, dividámosla en diferentes repúblicas, ¿verdad? Lo cual es realmente una idea ridícula. Hablemos de una catástrofe para la seguridad euroasiática. Pero esa idea sigue siendo, ya sabes, muy tranquilizadora para Rusia recibir de Irán. La idea de que vamos a apoyarte en tu integridad territorial también, contra este tipo de esfuerzo occidental para balcanizar tu país. En cuanto a Turquía, persigue sus propios intereses, pero también es miembro de la OTAN.
Así que su capacidad para ser verdaderamente libre en términos de determinar su camino de política exterior es algo cuestionable. A menudo está aliado con los intereses de la OTAN. Sus intereses a menudo riman con los de la OTAN. Así que Turquía es una fuerza en la que realmente no puedes confiar. Como hemos visto en Siria, como hemos visto en Artsaj, como hemos visto una y otra vez, Turquía, desafortunadamente, no ha sido terriblemente confiable. Quiero decir, desde el punto de vista ruso, puedes usar a Turquía de manera oportunista para tus propios fines. ¿Pero crees que Erdogan lo ha hecho bien con este acto de equilibrio? Creo que lo ha hecho bien. Creo que le iría mejor si tuviera más en cuenta, digamos, los intereses rusos e iraníes. Creo que, desafortunadamente, nuevamente, como he dicho en este podcast, Erdogan, hablando desde el punto de vista ruso, si eres inteligente, trabajarás con nosotros. Verás hacia dónde va el mundo. Se dirige hacia un mundo multipolar. ¿Sabes? ¿Por qué le harías un servicio de palabra a Zelensky, verdad? O ya sabes, tal vez ayudar a Ucrania de ciertas maneras encubiertas, o tal vez socava la soberanía de Siria. Pero pues no más hombre. Lo hace. Solicitó el estatus de socio en los BRICS, y de hecho Rusia la ayudó a conseguirlo. Quiero decir, en cierto sentido Turquía juega en ambos bandos y utiliza oportunistamente la mano que considera mejor, lo cual no es algo agradable de hacer. No es algo confiable de hacer, pero funciona para Turquía, ¿no es así? Lo hace. Y de hecho, se puede decir que en ese sentido, Turquía persigue sus intereses nacionales mucho mejor que Pashinyan en Armenia. Porque Pashinyan está abiertamente, ya sabes, yendo en contra de los intereses nacionales. Y no es que la gente en Armenia no vea eso o no lo entienda. Entienden que hay oposición a esto, pero aún no se ha consolidado en un movimiento unificado, ¿verdad? Nuevamente, como digo, es como donde estaba Georgia, ya sabes, en los últimos años del mandato de Saakashvili, por así decirlo, justo antes de que llegara Bidzina. Una región, independientemente de la interferencia occidental, se está resolviendo por sí misma. Permíteme hacerle una pregunta a Pietro rápidamente. El acuerdo de Shusha y toda esta conexión del mundo túrquico, ¿a dónde crees que llevará a Turquía y Azerbaiyán? Hay una conexión israelí allí, pero creo que es un poco diferente. Pero principalmente se trata de Asia Central, Turquía y Azerbaiyán. Creo que Turquía tiene estas aspiraciones. Quiere ser una potencia panturca. Quiere ejercer su influencia. Quiere, ya sabes, de alguna manera entrar en Asia Central. Por supuesto, también se alinea con los intereses occidentales. Sabes, cuando vemos esta idea de un gasoducto transcaspio hacia Turkmenistán, al menos esto es lo que se propone. Esto es lo que quieren. Quieren entrar en Asia Central. Se ve eso con la actividad de las ONG turcas en Asia Central, pero al mismo tiempo creo que la capacidad de Turquía para realmente influir en Asia Central es algo limitada, porque los gobiernos de Asia Central, de estos países, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán, ya sabes, son mucho más equilibrados que, digamos, Bakú. Sabes, entienden que tenemos que trabajar con Rusia e Irán. De hecho, nos gustan nuestras relaciones con Rusia. No queremos agitar las aguas. También estamos entre Rusia y China, así que China es muy importante para nosotros. No podemos romper fácilmente con estos países. Y ya sabes, no somos el tipo de países que son hipernacionalistas, especialmente cuando miras a un país como, por ejemplo, Uzbekistán, que es muy multiétnico. Y así creo que, al final del día, esta estrategia solo logra hasta cierto punto para crear este tipo de cinturón panturco. Además, Rusia e Irán, con su acuerdo, no muy largan en neutralidades. Y especialmente cuando miramos la posición iraní sobre Syunik, Sangesur, esta región en el sur de Armenia, y también, ya sabes, la posición de Rusia, que básicamente es la misma que la de Irán, aunque son menos vocales al respecto.
pero han dejado muy claro que no van a permitir que Azerbaiyán simplemente se apodere de esta región. Así que sí, Turquía tiene esa aspiración, pero creo que encontrará que está limitada en su capacidad para hacerlo. Y además, también hay que pensar que Turquía misma está sobreextendida. Así que, sí, tienen la aspiración de llegar hasta Asia Central, pero mira, acaban de fragmentar un estado al sur de ellos. Y ahora tienen que reconstruir Siria. Ese es su problema ahora. Ese es su asunto ahora, de repente. Además, todavía se están recuperando del terremoto. Además, tienen, como dije antes en este podcast, entre el 25 y el 30% de su población es kurda. Así que tienen grandes problemas, y tienen problemas económicos. No es como si todo fuera perfecto para Turquía. Así que la idea de que, y en realidad, es realmente loco, porque si piensas que si tienen esta visión de esculpir un imperio en Asia Central post-soviética, en medio de todos los otros problemas que tienen, eso es un caso clásico de prioridades mal ubicadas, ¿verdad? Quiero decir, si eres turco, Creo que es más retórica que política pragmática. Creo que Erdogan lo entiende bastante bien, y obviamente Rusia y Turquía se equilibrarán constantemente entre sí. Entonces, Pascal, Quiero hacerte una pregunta, pero es un poco injusta, porque quiero preguntarte sobre Azerbaiyán. Y no tenemos un colega de Azerbaiyán para intervenir. Pero estoy en lo correcto al sentir que el comodín de las tres naciones del Cáucaso es Azerbaiyán. Porque por un lado, parece tener aspiraciones territoriales más grandes, tal vez a costa o en detrimento de Armenia. Por otro lado, como dijiste, incluso en Irán, hay algunas reclamaciones que tiene Azerbaiyán, y esas pueden ser alimentadas. no solo Irán y Armenia. Quiero decir, las afirmaciones de Azerbaiyán son tales, y estamos hablando, por cierto, así que sí, cuando miras a los tres países caucásicos, puedes ver el irredentismo que surge de ciertos sectores de la sociedad, ¿verdad? Ves algunas personas en Georgia que miran hacia atrás en el mapa de la Georgia de la reina Tamar, la Gran Georgia. Los armenios miran a Tigrán el Grande o miran a la Armenia Occidental y este tipo de cosas. Pero estos no se articulan como reclamos oficiales sobre los territorios de los estados vecinos. La gran diferencia con Azerbaiyán es que realmente están haciendo reclamos sobre los estados vecinos. Entonces dicen, ya sabes, Aliyev habla sobre el Azerbaiyán occidental. En realidad está hablando de toda la República de Armenia, que sería, en su opinión, lo que su visión sería, toda la República de Armenia despojada de armenios. Y también la reclamación de todo el norte de Irán, que se llamaría Azerbaiyán del Sur. Eso es lo que llaman Azerbaiyán del Sur. E incluso ahora, escuchas más recientemente en los medios azerbaiyanos reclamaciones sobre partes del sur de Dagestán, ya sabes, la ciudad de Derbent, como Azerbaiyán del Norte. Por eso es realmente el comodín, porque Armenia y Georgia no tienen este tipo de diseños irredentistas sobre estados vecinos. Incluso cuando miramos el caso de Nagorno-Karabaj, se trataba de la autodeterminación de los armenios de Karabaj que Armenia estaba apoyando. Armenia no estaba en este conflicto en Nagorno-Karabaj, ni apoyaba a los armenios de Karabaj para tomar territorio de Azerbaiyán. Lo que estamos viendo desde Bakú ahora es casi como algo que veríamos de, digamos, el Japón imperial. Queremos este territorio, queremos aquel territorio, y tenemos un gran ejército. Entonces, ¿quién nos va a detener? Deberíamos simplemente entrar y tomar lo que queramos. Quiero decir, cuando hablamos del comodín, eso realmente es el comodín. ¿Cómo interpretas a tu vecino de Lasha? Bueno, las políticas regionales de Georgia siempre han sido, ya sabes, no guerra con los vecinos, neutralidad. Básicamente el conflicto de Georgia, los problemas de Georgia siempre han estado dentro de la propia Georgia, Osetia del Sur, Abjasia, desafortunadamente.
A lo que Pietro acaba de aludir, ya sabes, fueron algunos de los errores que ocurrieron dentro de Georgia. Las mejoras en esos errores son que ahora, ya sabes, crear una especie de Abjasia soberana o Osetia del Sur soberana dentro del territorio georgiano, dentro de la propia Georgia, creo que sería el camino a seguir para maximizar las posibilidades de cualquier negociación futura. Y creo, Pietro, también en términos de Nagorno-Karabaj, creo que aludiste a eso, ¿correcto? Si no me equivoco, eso de permitir algún tipo de estatus autónomo. Pero ya sabes, creo que debe haber una comprensión de que estos conflictos separatistas existen y pueden ser avivados en cualquier momento. Rusia siempre está ahí, pero la única manera de mitigar o contrarrestarlo es averiguar internamente cómo queremos manejar los movimientos separatistas dentro del país, ya sabes, dentro de la propia Georgia, y encontrar la manera de, en lugar de este enfoque nacionalista y redentista, encontrar una forma de reincorporarlos tanto sociopsicológicamente como geopolíticamente y trabajar con ellos. Porque creo que al final del día, esto es una tontería. No creo que sea un conflicto étnico. Esto no es el odio que hemos visto en otras partes del mundo de una nación contra otra minoría étnica o ya sabes, contra otra. Esto es, sabes, creo firmemente que está muy motivado políticamente y puede resolverse políticamente, excepto en el caso de Azerbaiyán-Armenia que se resolvió, ya sabes, con poder duro. También quiero agregar algo más, que es que Georgia movilización basó una Abjasia Osetia del Sur, e incluso si lo hubiera hecho yo... Abkhazia and South Ossetia, and even if it did, I would, Una cosa que quiero decir sobre todo esto es que cuando hablamos de estos conflictos, Nagorno-Karabaj, Abjasia, Osetia del Sur, también tenemos que considerar la agencia de las personas que viven allí. Porque si sienten que están siendo discriminados o sienten que el gobierno central está siendo chauvinista hacia ellos, van a tener problemas. Por eso, el enfoque, especialmente cuando miramos a Ivanishvili, de tener un diálogo con estas personas, especialmente en el caso de Abjasia y Osetia del Sur, es increíblemente importante. Sabes, entender que tienes agencia, que no solo te vemos como agentes rusos, que te necesitamos, entendemos que tienes algunas preocupaciones, extremadamente importante por decirlo suavemente, y que necesitamos, deberíamos tener un diálogo sobre eso. En el caso de Azerbaiyán, desafortunadamente, esta política no se siguió. Ahora, el gran problema allí es que los armenios y los azerbaiyanos, como pueblos realmente, y puedo decirlo por experiencia, definitivamente pueden llevarse bien. Sus culturas son muy cercanas. A nivel personal, no hay un problema real entre armenios y azerbaiyanos. Pueden hablar de manera bastante normal e interactuar normalmente entre ellos. El mayor problema es cuando tienes un gobierno como el de Bakú, con Aliyev, donde él está constantemente promoviendo el odio contra los armenios en su sociedad para hacer que la gente odie a los armenios. Incluso llegó a un punto en el que había una joven que estaba en este foro de diálogo con armenios. Ella era azerbaiyana. Y ella decía cómo, ya sabes, en Azerbaiyán, debido a la propaganda, odiábamos tanto que incluso comencé a disgustarme a mí misma. Sabes, odiaba tanto a los armenios que incluso comencé a disgustarme a mí misma. Así que ese tipo de odio, el nivel de odio étnico que Aliyev está promoviendo contra los armenios, es realmente peligroso y desestabilizador para la región. No hay salida. Así que ahora mismo podemos decir que desde su punto de vista, piensan que el poder duro ha resuelto el problema. Pero a largo plazo, no creo que el uso del poder duro o el patrocinio del nacionalismo chauvinista sea una solución para ninguno de estos problemas en la región. Porque de nuevo, tienen que ser tratados con mucha sensibilidad. Y Vidzina entiende esto en Georgia. No puedes seguir esta línea de Gamsakhurdia de Georgia para los georgianos y bla bla bla. Nunca termina bien. Y además, incluso para Georgia, aparte de Abjasia y Osetia del Sur,
Mira la guerra civil en Georgia en los años 90. Quiero decir, Georgia ha tenido una historia dolorosa en la era postsoviética. Y por eso tienes que ser muy sensible en general cuando tratas con estos temas. No puedes estar promoviendo el irredentismo territorial contra tus vecinos. No puedes estar promoviendo el chauvinismo étnico. Tienes que encontrar maneras de convivir con tus vecinos. Tienes que decir, ya sabes, armenios y azerbaiyanos, hemos estado aquí juntos durante siglos y ciertamente podemos llevarnos bien. Pero el problema es que el diálogo entre las sociedades, que es tan necesario para la paz, se interrumpe cuando tienes un gobierno que constantemente dice, queremos eliminarte, queremos echarte, que ustedes son terribles, ese tipo de cosas. Cuando hablas de la gente, que ustedes son monstruos o lo que sea, entonces es un problema. Cuando tienes a Aliyev, lo que hace es ir, por ejemplo, a Najichevan, que es un enclave en la frontera con Irán, y envía al ejército allí con mazos para destruir un cementerio medieval armenio. Básicamente para tomar mazos y convertir estos monumentos medievales, estos khachkars, estas cruces de piedra armenias, en polvo. Me recuerda a la cita de Heine, ya sabes, donde se queman libros, eventualmente también se quemará a personas. Y por cierto, hubo un autor azerbaiyano que en realidad estaba tratando de abogar por la paz con los armenios, y sus libros fueron quemados en Bakú. Así que este nivel de odio étnico, quiero decir, ni siquiera es algo que este gobierno promueva artificialmente por razones políticas. Pero no va a ser de ninguna manera una fuerza estabilizadora para la región. Solo va a promover inestabilidad y solo va a generar más problemas para todos, creo. Nos acercamos a la marca de 1 hora, y me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, en 1 minuto, ¿cuáles son los próximos eventos en el calendario o desarrollos que están esperando que tendrán un impacto en la región? Tal vez esta vez, Lasha primero, y luego Pietro, para la última palabra. Bueno, siempre es difícil predecir estas cosas, pero diría que Georgia continuará con más de lo mismo en términos de política regional. La estabilidad es extremadamente importante. Creo que Georgia tendrá que mantener su posición dual. Su curso pro-occidental está en su constitución. No puedes simplemente desviarte de eso, pero tiene que priorizar la seguridad, tendrá que priorizar los proyectos geoeconómicos, básicamente para ganar dinero, y tiene que sobrevivir frente a Rusia, tiene que cuidar sus propias vulnerabilidades. La política como antes simplemente no es sostenible para Georgia. Así que tienes que encontrar un terreno común con Moscú, por mucho que a mucha gente le desagrade esa posibilidad, porque esa es la única opción para sobrevivir como Estado. Si alguien piensa que Rusia no volverá a invadir Georgia o no va a agarrar a las tropas que ya están y a dividir completamente ese país, está completamente equivocado. Y subestimar lo que Pashinyan creo está haciendo, espero que no lo esté, pero ya sabes que de repente ahora Rusia, ya sabes, Occidente viene a su rescate. Ese es otro tipo de patrón de, ya sabes, retorno o establecer otra trampa. Y creo que el pueblo armenio y Pashinyan son demasiado inteligentes para caer en eso. Pero hablando geopolíticamente de nuevo, eso sería un suicidio si alguien piensa que Rusia dudará en invadir o ya sabes, detener ese proceso, ya sabes, usando su ejército, solo porque está ocupada en Ucrania, sin mencionar el hecho de que ya ha ganado en Ucrania. Y luego con Trump, ahora básicamente están dividiendo el mundo. Parece que ni siquiera la Unión Europea está en la mesa de negociaciones. Pero sí, para la región, creo que para Georgia les animaría a continuar con la política de estabilidad y pragmatismo hacia Rusia, mientras mantienen, digamos filosóficamente si se quiere, una perspectiva a largo plazo que sea pro-occidental. Y creo que esa política dual es bastante posible, sin tener que elegir entre una u otra o destruirse en el proceso.
Pietro, what do you think? Pietro, ¿cuáles crees que serán los temas más impactantes que surgirán o aparecerán en el calendario que podrían afectar a la región en los próximos meses y años? Months and years. Well, I think the big issue, I mean, especially if we look at Armenia. Bueno, creo que el gran problema, quiero decir, si miramos a Armenia, son las elecciones de 2026 en Armenia, donde básicamente será un referéndum sobre Pashinyan. Y también hay que pensar que ahora vemos grandes cambios geopolíticos ocurriendo entre Moscú y Washington. También vemos a los europeos, como digo, los eurocratas, un poco dejados de lado. Además, la ayuda de las ONG está desapareciendo. Vemos especialmente con USAID y todas estas organizaciones, lo que yo llamo ONG Nix en Armenia, básicamente suplicando donaciones para apoyar sus medios. Esto va a tener un impacto ciertamente en Pashinyan, y ya está teniendo un impacto, puedo decir. Pero la otra cosa es, en general, diría que no es necesariamente. Quiero enmendar ligeramente algo que dijo Lasha, que no debería ser necesariamente sobre sobrevivir contra Rusia, sino sobrevivir con Rusia, porque Rusia va a ser tu vecino. Rusia siempre va a estar ahí. Y no solo eso, también podemos decir que para Armenia y Georgia, cultural e históricamente, se beneficiaron enormemente al estar asociados con Rusia. Quiero decir, no solo piensen en la conexión con Europa, sino piensen en exposición a la gran literatura rusa. Tolstoy, Dostoyevsky, Chekhov, Pushkin, todos los escritores, Lermontov, todo esto es un legado de estar conectados con Rusia. La conexión entre los movimientos revolucionarios georgianos y armenios y el movimiento revolucionario democrático ruso en el siglo XIX es parte de esta historia muy interconectada entre estos países. Así que creo que no se trata de una cuestión de, digamos, Rusia contra Occidente o el menor de dos males. En realidad es muy beneficioso. Además, hay que considerar algo como esto. Cuando miramos los tiempos soviéticos, Armenia y Georgia son países pequeños y ganaron más exposición al estar asociados con Rusia. Tomemos como ejemplo la industria cinematográfica georgiana. Tienes la película Arrepentimiento, de Tengiz Abuladze, una película georgiana muy famosa y hermosa. Se comercializó en Occidente como una película rusa, pero obtuvo más exposición. La gente tiene que aprender más sobre Georgia. ¿Dónde está este país? No sabía nada sobre él antes. Y lo mismo se puede decir del cine armenio. El cine armenio y georgiano fueron impulsados a la fama internacional a través de la influencia de la URSS. Hay tantas conexiones positivas allí con Rusia. Rusia realmente amplifica a estos países, mejora a estos países, ¿verdad? Y francamente, Armenia y Georgia mejoran a Rusia. Si vas a San Petersburgo y caminas por la ciudad, verás restaurantes georgianos por todas partes. San Petersburgo no sería lo mismo sin todos estos maravillosos restaurantes georgianos y armenios. Ojalá el multiculturalismo y el poder blando pudieran resolver todos nuestros problemas. Desafortunadamente ese no es el caso. Creo que Pietro estará de acuerdo conmigo en que, ya sabes, equilibrar, volver a la geopolítica, volver a la realpolitik, es la forma de salvarse. Pero si el Khinkali pudiera crear paz entre Rusia y Georgia, seríamos los mejores amigos. Y aunque culturalmente hablando, por supuesto, al igual que con Armenia o Azerbaiyán o Rusia, todos nos hemos llevado bien, creo que la fealdad de nuestro poder. Y aquí es donde entra en juego toda esta supervivencia como Estado, creo. Porque Georgia, lo que Georgia ha estado haciendo a principios de los 90, ha sido vivir en esta tierra idealista de fantasía. Y eso ha sido muy perjudicial para ella, pero lo es. Y creo que los armenios deberían aprender en general de lo que sucedió en Georgia. El pueblo armenio, francamente, debería haber aprendido al observar los eventos en Georgia. Ya deberían saber cuál es el mejor camino. Así que ahora, si antes, digamos, Bidzina tomaba señales de Sergei en Armenia, ahora los armenios van a tener que tomar señales de Bidzina. Así es como funciona. Este es el círculo de choque caucásico, podemos decir.
That's also a classic for the whole. Pero eso también es un clásico para todo el continente euroasiático. Quiero decir, los suizos y los austriacos constantemente se toman como referencia. Los suizos fueron neutralizados en Viena, y luego, 150 años después, los austriacos dijeron, de acuerdo, vamos a adoptar la neutralidad como Suiza. Constantemente estamos jugando con ideas y conceptos de uno a otro. Así que lo mejor que podemos hacer es aprender de nuestros vecinos y luego adaptarlo a nuestras situaciones. Adapt it to our situations. Seems to me that the only Me parece que es el occidente colectivo el que no ha aprendido de lo que la geopolítica del Cáucaso del Sur y las áreas circundantes alrededor del corazón de Eurasia pueden ofrecer. Pero ya sabes, veremos, el tiempo lo dirá. No, we'll see. Time will tell. And also a lack of sensitivity toward the history. Y también una falta de sensibilidad hacia la historia, hacia las tradiciones, hacia la cultura. Esto también se ve muy claramente. Quiero decir, miramos a, como ya sabes, una von der Leyen o Borrell o cualquiera de estas personas, su actitud hacia, ya sabes, la cultura tradicional de Armenia y Georgia, el lugar de la iglesia armenia, la iglesia georgiana. Quiero decir, simplemente hay una insensibilidad hacia este pasado, ya sabes, absolutamente. Sensitivity to this past, absolutely. Okay. Está bien. Se necesita más sensibilidad y más humanidad para poder esto. Navigate this And more treacherous waters. dialogue, more dialogue. Y más diálogo, más diálogo, más diálogo. Absolutamente. Como dije, no es imposible para, digamos, armenios y georgianos. Quiero decir, bueno, ciertamente los armenios y los georgianos tienen relaciones bastante buenas en este momento. Pero ya sabes, digamos, entre armenios y azerbaiyanos, el diálogo entre armenios y azerbaiyanos es ciertamente el mejor camino a seguir. El diálogo es importante. Es la mejor opción. Is the best option. And I love dialogue. Y me encanta el diálogo, por eso lo haremos de nuevo. Y me gustaría agradecer a mis colegas, Lasha Kazradze en los Estados Unidos y Pietro Shakarian en Rusia. Muchas gracias. Thank you very It much. was a Fue un placer hablar con ambos. Fue un gusto conocerte. nice to meet you. Nice. Encantado de conocerte también. Didi Madlova. Didi Madlov. Gracias. Adiós. Adiós. Thank you. Bye-bye.